Demos continuación a las lecciones de segundo año de bachillerato con nuestra lección 3.8, ángulo de inclinación de una recta. Hemos dibujado dos rectas acá, en la cual tenemos un ángulo de inclinación. Es aquel que se refleja desde el eje X hacia la recta. A este ángulo le vamos a llamar ángulo θ. Ese será nuestro símbolo. Para calcular este ángulo hay una fórmula, pero tenemos que conocer bien qué es lo que estamos calculando. Observa esta otra línea. El ángulo que vamos a calcular es el que se refleja desde el eje X hacia la recta. Y lo mismo le colocamos el símbolo. Para trabajar con lo que es este ángulo, vamos a utilizar una fórmula, la cual va a ser tangente a la menos 1 o tangente inverso de nuestra pendiente. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, cuando nos den una ecuación, esa ecuación vamos a tratar de observarla que esté escrita de la forma y es igual a 9x más b, para identificar rápidamente cuál es nuestra pendiente, o en otras ocasiones nos van a dar la pendiente de la recta. Entonces tengamos en cuenta que nuestra ecuación tenemos que tenerla escrita de esa manera, y esta va a ser nuestra fórmula para calcular lo que es el ángulo de inclinación de una recta. Entonces siempre para calcular ese ángulo necesito la pendiente de la recta. Tenemos entonces nuestros ejercicios. Calcula el ángulo de inclinación de las siguientes rectas, aproxima hasta las décimas. Nos da nuestra recta y es igual a 2x más 7. Y aquí he colocado la fórmula que vamos a utilizar y la ecuación como la necesito. Observo que mi ecuación está escrita de la forma y es igual a mx más n. Por lo tanto, nuestros datos sería que la pendiente vale 2. Ya tengo la pendiente. Tomo la ecuación para encontrar eso, tangente inverso, y escribo el 2, que sería en vez de esta m. Ahora con la calculadora saquemos ese dato. Enciendes tu calculadora, aprietas las teclas Shift y luego donde dice TAM, te aparece tangente a la menos 1. Entre paréntesis vamos a colocar el número 2. Y nos da igual a 63.43494882. Pero como nos dice aproximar hasta las décimas, vamos a dejar dos decimales. Entonces nos queda 63.43 y como el que sigue es un número 4, entonces no podemos aproximar. Nos quedaría exactamente 63.43. El ángulo es igual a 63.43 grados. Y ahí tenemos el primer ejercicio resuelto. Quiere decir que nuestra recta estaría a un ángulo de inclinación, como medio dibujado la recta, de 63.43 a partir del eje X. Hemos hecho el ejercicio literal A. Y procediendo tenemos el ejercicio literal B. Y es igual a menos x más 1. Identifiquemos cuánto vale m. Como está escrito de la manera que lo necesitamos, m es el que acompaña a x, que sería nuestra pendiente. Y como no hay nada escrito y es un signo negativo, es un 1 imaginario, es menos 1. Ahora tomamos la fórmula, el ángulo es igual a la tangente inversa, sería la menos 1 de menos 1. Y calculamos esa información con la calculadora. Recuerda Shift, tangente, entre paréntesis el menos 1. Y nos da la solución de menos 45 grados. Muy bien, ¿cómo analizo un ángulo negativo? Nos está diciendo que nuestra recta, como era una pendiente negativa, está inclinada hacia el lado izquierdo del plano cartesiano. Y aquí la he dibujado más o menos. Como la pendiente negativa está inclinada hacia el lado izquierdo, el ángulo que encontré es este, y es de 45 grados, pero nosotros necesitamos el ángulo que está desde las X positivas hacia la recta. Es un ángulo antihorario. Todo esto mide 180.
Entonces a 180 grados le voy a restar lo que me dio de 45 grados, toda esta porción. Y al hacer la resta me da 135 grados positivo. Entonces tenemos que este ángulo es de 135 grados. Y sería la respuesta de mi ejercicio, porque el ángulo que necesitamos es el que está desde el origen de la X positiva hacia la recta. Esta sería la respuesta del literal B. Tal vez agregarte lo siguiente: cuando la pendiente negativa, recuerda que está inclinado hacia el lado izquierdo de nuestro plano cartesiano. Ahora tenemos nuestro literal C. X menos 2y más 4 igual a 0. Esta ecuación la voy a llevar a esta forma porque no está de esta manera. Necesito la pendiente, es más fácil si la tenemos de esta forma. Entonces vamos a colocarlo, menos 2y es igual a x negativo y esto pasaría a menos 4. Observa que todo es negativo, entonces voy a dejar todo positivo. Es una técnica que podemos utilizar porque todos tenían negativo. Ahora ese 2 que está multiplicando pasa a dividir a x y pasa a dividir a 4. Entonces ya que la tengo despejada, ¿cuánto vale m? La pendiente sería 1/2 positivo. Entonces encontremos el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación sería la tangente inversa de 1/2 y tener 1/2 lo mismo que tener 0.5. O puedes utilizar 1/2 también. Veamos cuánto nos da esto. Inversa tangente de 0.5 o pones 1 entre 2. Me da 26.56. Esto es igual a 26.56, pero como el número que sigue es un 5 después del 6, entonces puedo aproximar a 57. Pero como nos dice aproximar hasta las décimas, entonces ese 6 aproxima a este 5 a un 6 y le ponemos el símbolo de grados. Y ahí tengo ya el ángulo de inclinación, nos dio positivo, por lo tanto está inclinado al lado derecho y de nuestra recta. Más o menos quedaría así nuestra recta. Hemos hecho el literal C. Bien, vamos a continuar con el ejercicio D. Observamos que nuestra ecuación no está escrita de esta manera, entonces tenemos que llevarla de esa forma. 3y es igual a menos 5x más 20, pasa con signo contrario. Y es igual a menos 5x dividido entre 3 más 20 dividido entre 3, porque está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto vale la pendiente? Vale menos 5 tercios. Entonces encontremos el ángulo. El ángulo es igual a tangente inversa de la pendiente, que sería en este caso menos 5 tercios. El ángulo es igual a, vamos a hacer la división a la tangente de menos 5 tercios. Y me da un valor de menos 59.0 grados. Como nos da negativos, entonces significa que nuestra gráfica está recargada hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Para encontrar el ángulo que me está pidiendo a 180 grados, le voy a restar los 59.0 grados. Y eso nos da un valor de 120.9 grados. Y como nos da 0.9, podemos aproximar a 121 grados. Ahí tenemos ya la información de nuestro ángulo de inclinación de la recta. Y tenemos el literal E. Nuestra ecuación es x más 1 igual a 0. Y nos pide el ángulo de inclinación. Si yo despejo esta ecuación, no voy a llegar a tener este resultado de esta forma. Y me quedaría de esta manera. Esta ecuación es una línea vertical, es decir, que nuestra recta quedaría de la siguiente forma. Quedaría así. Por lo tanto, el ángulo de inclinación es de 90 grados, que está desde aquí hasta acá es de 90 grados. Todo esto de aquí hasta acá es 90 grados.
entonces no necesito sacar todo el proceso, porque desde con solo observar de que la línea es vertical, podemos decir que el ángulo de inclinación es de 90 grados. Por lo tanto, tomemos en cuenta que siempre que tengas una ecuación en donde no hemos despejado y, sino que tiene de la forma x igual a un número, mi recta es vertical y mi ángulo hacia esa recta va a ser de 90 grados. Entonces con esto procedemos al ejercicio F. Y tenemos y menos 1 igual a 0. Entonces vamos a hacer nuestra ecuación de esta manera. Y es igual a 1 positivo. Observemos de que no tenemos el término x. Por lo tanto, si no tenemos el término x, nuestra pendiente va a ser 0, ya que x no está en nuestra ecuación. Esta va a ser una línea horizontal cuya pendiente es 0. Entonces vamos a encontrar el ángulo de inclinación tangente inverso de 0. Y tangente inverso de 0 nos da un resultado de 0. Entonces no tenemos ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación sería 0. ¿Por qué? Porque es una recta horizontal. Si graficamos esta recta, esta ecuación, la tendríamos de la siguiente manera. La tendríamos así, en donde no está inclinada la recta, por lo tanto no hay ángulo de inclinación. Es por eso que, como está horizontal, mi respuesta sería 0 grados, por ser una recta horizontal. Le podemos colocar eso también. Y aquí lo hemos escrito, 0 grados por ser una recta horizontal. Y con esto hemos finalizado los ejercicios de tu lección 3.8, en donde explicamos los ángulos de inclinación de una recta.